Queridos hermanos en Cristo, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y los invito a reflexionar conmigo sobre el tema la manifestación de la naturaleza de Dios. La manifestación de la naturaleza de Dios. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta es una fiesta que generalmente se considera muy complicada de explicar a la gente debido a los misterios que rodean la existencia y la naturaleza de Dios. A pesar de esta dificultad, es una fiesta donde conmemoramos la naturaleza de Dios. Según nuestra fe, creemos que Dios se compone de tres personas distintas, pero de una sola naturaleza. El Padre, que es el Creador. El Hijo, que es el Redentor o Mediador. Y el Espíritu Santo, que es el Santificador. Una cosa muy importante que debes saber acerca de la Santísima Trinidad es el hecho de que, aunque son diferentes en personas, están indisolublemente unidos en el amor. Aunque cada uno de ellos tiene un papel distinto que desempeña, todas sus responsabilidades y objetivos están orientados a lograr una meta. La composición de Dios se compara con nosotros, los seres humanos, que estamos hechos en su reflejo y creados a su imagen y semejanza. Estamos formados por el cuerpo, el alma y el espíritu que nos hace llegar a ser un ser humano completo tal como lo es Dios. En el Evangelio de hoy, Dios, a través de sus acciones y transacciones, se nos revela como alguien que no es solo un Dios invisible de teorías e ideas, pero nos manifestó su naturaleza de amor al enviar a su Hijo unigénito Jesucristo para que viniera y muriera por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Esto fue para demostrar su amor incondicional y misericordia por la humanidad a desafiar todas las probabilidades para enviarnos a su Hijo. Además, fue una forma de identificarse con nosotros en su camino con la humanidad, ya que su Hijo Jesucristo se convierte en parte integral de nuestra historia de salvación después de darnos su vida. En conexión con esto, la primera lectura narra el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, donde escuchamos cómo Dios descendió sobre las nubes, que era un símbolo clásico de su ser divino o naturaleza que Él le manifestó. De ahí, Dios proclama su identidad como un Dios compasivo, misericordioso y amoroso, lento para la ira, rico en misericordia, infinitamente fiel. Es interesante saber que, como en el momento en que Dios estaba interactuando con Moisés, Moisés acababa de cometer idolatría, pero aún lo entretuvo y aún le permitió guiar a los israelitas. Dios le demuestra su amor incondicional y su infinita misericordia,
aunque a Moisés se le negó la entrada a la tierra prometida como castigo de Dios, Dios aún fue misericordioso con él. En la segunda lectura, San Pablo en sus saludos al pueblo de Corinto destaca la naturaleza de Dios de amor y paz para ellos que existe en la Santísima Trinidad. Y así como la Santísima Trinidad está formada por tres personas distintas, pero unidas en amor y viven en paz y armonía, así sus vidas deben ser un reflejo de las nuestras para imitarlas, viviendo juntas en estas virtudes que exhiben. Que Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre.